meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Para mí es motivo de mucha alegría poder reiniciar estos programas ahora que hemos regresado de India. Y esta experiencia queremos compartirla con todos ustedes. Uno de nuestros compañeros de viaje fue César Arias Salazar. Él es una persona que lleva mucho tiempo estudiando en India medicina ayurveda. ¿Y por qué hoy queremos hablar de esto? Porque como médico ortodoxo que me formé en la Universidad del Occidente, cada día veo con angustia las historias de los pacientes que refieren en sus historias: a usted ya no hay nada más que hacerle, usted no tiene tratamiento, acostúmbrese a vivir con la enfermedad. Estábamos en Varanasi y veíamos construcciones y terapias que se hacen 3000 años antes de Cristo. Hipócrates fue 400 años antes de Cristo, pero 3000 años antes ya hablaban de enemas, de ayunos, de dietas, de tratamientos, y esto en su contexto se llama la medicina ayurveda, que tiene muchos aspectos, porque también tenemos, ahora que vamos a complementar un tema de sexología, y se han hecho acá, pero se habla de pediatría. Bueno, César, un saludo muy especial para que entremos en materia, porque este es un tema que vamos a continuar, vamos a hacer, y vamos a darles a ustedes ese conocimiento para que vean tantas acciones, tantas ayudas terapéuticas que muchas veces nos pueden evitar tomar tantos medicamentos. Gracias primero que todo, doctor, por esta invitación, y a ustedes, amigos televidentes. Lo que explica él es de verdad algo que todos debemos de tomar conciencia, el arte de la vida simple y el darnos cuenta que en la cocina está la farmacia y están todos los elementos que podemos aplicar. Vamos a entrar en materia y yo sé que va a ser un programa muy especial. Usted empieza a hablar de cuántos años atrás, porque es que a nosotros Cristóbal Colón nos colonizó hace 500 años, él se perdió. Yo no sé si usted sabía por qué terminó en América, pero él iba para India. Claro. Porque en India ya se manejaban una serie de, digamos, de procesos de viajes y demás, y se perdieron, y terminaron en América y descubrieron América. Y entonces, muchos años atrás ya se venía manejando, y usted habla de la nutrición, pero hablemos de muchas de las terapias y especialidades que se manejan en la medicina ayurveda. Sí, dentro de ellas la más importante, Pancha Karma. Pancha significa 5 y Karma, tratamiento. El tratamiento a través de 5 terapias y algunas más que también se realizan, como las mismas que se utilizan con el proceso de desintoxicación del cuerpo, urinaria, digestiva, la sangre, del sudor. Suedana, de hecho, es una que yo sé que a ti te gustó bastante, y entraron en ese calor con aceites especiales, desintoxica. ¿Que de qué se trata? De sacar esas toxinas, volver a rejuvenecer, porque todos tenemos esa gran oportunidad. Mire lo que dice el sacar toxinas. Una de las cosas que nosotros más manejamos, César, en Natuveda, que es otro centro de medicina ayurveda que existe acá en el eje cafetero, él tiene unos tanques, que estos tanques que digamos que imitan el mar muerto, donde uno flota a alta temperatura, se llama termoterapia, y produce en el cuerpo interferón, que ya es la parte de la investigación de la ciencia médica. Son ayudas terapéuticas, pero siempre manejamos la parte de la temperatura, el sudor, la alimentación, pero todo encaminado ¿a qué? A desintoxicar. Pero es que lo enseña la empleada del servicio. Hay que barrer antes de encerar. Hay que barrer antes de encerar. Pero nosotros nos enfermamos y de una vez antiinflamatorios, antibióticos, analgésicos, omeprazoles, diclofenacos en un cuerpo intoxicado. Pues estamos aumentando la basura en nuestro cuerpo. Vamos a empezar a ver unas imágenes de experiencias que vivimos. Son muchas, pero lo que queremos es más o menos darles a ustedes un preámbulo para que vean, aparte de las terapias que se hacen en el concepto de Panchakarma. Vamos a ir explicando un poco estas imágenes de estas terapias. Aquí está la parte de la nutrición, que no debe faltar.
Yo quisiera, Juan Camilo, que me busque las imágenes que hicimos en Somatera, donde estamos nosotros con aceites y demás. Hablemos un poco de los aceites y de la temperatura. El aceite es muy importante en el cuerpo porque, como todo, necesitamos flexibilidad, necesitamos lubricar. El caso especial, el que utilizamos, por ejemplo, en la cabeza o en el mismo cuerpo, vienen varias mezclas medicados, depende de la condición de cada persona. Lo bueno de Panchakarma es que no es para todo el mundo igual. Hay un específico tratamiento para cada persona. Historia clínica. Una historia clínica. Entonces es demasiado interesante porque yo con todos los compañeros que estábamos estudiando, con los pacientes que estábamos atendiendo, veo unos casos y pues que les sorprenden y después de 15 días el resultado es supremamente satisfactorio. Eso es genial. Aquí sacar tiempo. Miren las imágenes que está viendo ahí César en uno de los salones que me estaban haciendo, que estábamos en salones distintos. Hablemos un poco de ese tipo de masajes y de aceites. Sí, ahí estábamos haciendo el Abhyanga, ¿sí? Y se está realizando, me imagino de ahí saliste para el cuarto caliente, ¿verdad? Sí. Entonces, se trata de masajear esas partes que nosotros tenemos con la toxina, que es donde siempre hay una inflamación silenciosa. En todo nuestro cuerpo, todas las enfermedades, se trata de inflamaciones y toxina, ama. Hablamos de ama porque es lo que se riega en todo el cuerpo. ¿Cómo la identificamos? En la lengua. Esa parte blanca, esa saburra, esa parte azufrada es lo que tenemos regado en todo el cuerpo. Y por eso son los aceites, el calor y el debido masaje, para poder que a mí, a título personal, tú sabes, doctor, que jugando tenis yo soy demasiado intenso y ese dolor de acá, yo no, pues me hacía muchas terapias y me ayudaban, pero finalmente empezó a encalambrarse y por eso me hice el Panchakarma. Lo mío no fue tan grave como el tuyo tampoco, ni el de Santiago, ¿verdad? Lo hicimos de manera preventiva. Sí. Hoy discutía casualmente con un paciente que llegaba a la consulta con sobrepeso y yo le insistía que invirtieran en prevención, pero no lo entendió. Creo que ni compró su tratamiento y con 110 kilos y uno con ese amor tratando de hacer entender a las personas, pero con toda seguridad al tablero le prende un bombillo del carro y al carro sí le hacen el mantenimiento. Pero en el cuerpo no estamos haciendo conceptos preventivos, porque nosotros no fuimos enfermos a India a internarnos 2 meses a hacernos tratamientos, fuimos a hacernos tratamientos preventivos. ¿Para qué? Para mejorar nuestra salud. Infortunadamente las personas esperan que llegue la enfermedad, entonces lo que escuchamos es, ay, como ya tengo diabetes, ahora sí César, empiéceme a tratar porque es que ya tengo diabetes, cuando no es que le dicen tengo cáncer, porque esperamos que llegue la enfermedad. Y la finalidad de esto es no esperar que llegue la enfermedad. Entonces, los masajes, los aceites, los enemas, las temperaturas, enemas. Hablemos un poquito de eso, porque aquí en la actualidad todavía escuchamos colegas que le mandaron enemas. Cuidado que se le acaba con la flora intestinal, eso es lo peor. Yo me formé en la Universidad de Caldas y yo me formé con enemas de café. Y le hacíamos enemas a todos, y a las que iban a tener partos, le hacíamos enemas para prepararlas para el parto. Pero yo no sé qué pasó. Y cuando caminamos en todos esos países, enemas, hablemos un poco de los enemas. El enema tiene un efecto muy especial en el cuerpo, sobre todo cuando comemos de manera vegetariana, porque un Panchakarma no va a ir uno a alimentarse con carnes ni nada de eso, es netamente vegetariano, no vegano, porque pues estamos hablando de que en la Ayurveda se utilizan también algunos aspectos con la leche, el ghee, ¿sí? De hecho el ghee, más adelante hablamos de la nasia, pero en este caso del enema en particular. A título personal me tocó mucho con LASI, que es con el aceite de la linaza, supremamente bondadoso para el enema. El enema. Y lógicamente ¿Cuánta cantidad? 100. No, estamos hablando de 100 cc. Sí, más o menos unos 100. Como un implante. Un implante. Y lógicamente iba progresivo a medida que el cuerpo iba respondiendo. Por eso es muy bueno el seguimiento. Hay alguien pendiente, todo el tiempo nos están tomando la presión, todo el tiempo estamos pues llevados de un seguimiento. Hablamos de algo que se siente uno muy seguro, se siente uno muy tranquilo y estamos con gente profesional y que es por mucho tiempo que han hecho esto. El riesgo... ¿Se lo hacían cada cuánto? No, diario.
Durante algunos días veían cómo reaccionaba, porque pues de eso se trata, cómo tengo mi digestión, cómo va mi sueño, todo. Se hacen algunos cambios en el camino, ¿verdad? Pero ya uno está programado a qué viene. Se me encalambra la mano y el dolor de acá que no lo soporto, siempre para dormir es esto, a eso fui, realmente, y por la mente. Perdona, en su tratamiento les hacían también la purga. Claro, llaman claro, purgation. Claro, la purga es muy importante. Eso sí es para todas las personas. Hay unos que son particularmente generalizadas, ¿sí? Como hablamos también del Chirodhara, que lo rejuvenece realmente la mente. ¿Qué necesita el cerebro? Aceite. Estamos cansados de decir necesitamos la cucharadita de aceite, pero en este caso es echarlo por la nariz. Entonces viene una lubricación aparte de la limpieza, hay células muertas, entonces se trata de que todas estas toxinas lleguen al tracto digestivo. Cuando llegan al tracto digestivo, inmediatamente empezamos ahí. Ahí vemos ese masaje que se llama masaje Suedana, le están haciendo en diferentes partes del cuerpo a 4 manos, ¿sí? Con aceite de ajonjolí prensado en frío. Y también lo intercambiaban con aceite de coco. Claro. Claro. Pero no es inclusive únicamente el aceite, porque los aceites tienen extractos de plantas medicinales. Claro, ante todo pues la musta, hay varias hierbas, depende de la condición, porque se trata de hierbas antiinflamatorias y hierbas que desintoxiquen, que trabajen precisamente sobre esa área que necesitamos trabajar, porque todos nos quejamos de ciertos dolores en muchas partes. 2 terapeutas, hablemos por qué 4 personas, 4 manos. 4 manos por muchas razones. Se habla de que pues 2 personas siempre llevan una energía más fuerte y lógicamente trabajan diferentes áreas de muchas formas. Hay algunos que lógicamente hacen con más presión, hay otros que utilizan menos presión, pero aparte de que es armónico, porque 2 personas traen una armonía a nuestro cuerpo y con la mentalidad que ellos tienen. Es gente muy linda, es gente que tiene el cerebro demasiado equilibrado y eso es muy interesante también. ¿Quién me está haciendo la terapia? La vasija de cobre que se ve ahí, que se veía en la pantalla, hablar un poco de él. La vasija de cobre se llama el Chirodhara. El Chirodhara, como decimos, Chiro significa cabeza y Dara goteo. Es un goteo constante por 25, 30 minutos, 35 minutos máximo, caliente el aceite, penetra y nos va a servir para el sueño, para problemas psiquiátricos, para linfadenitis cervical, para dolores de cabeza, para muchos problemas que en realidad nos aquejan, ante todo el tema de la memoria, la demencia, todo este tipo de condiciones, porque muchas veces se convierten en patologías en cierta forma, pero por la terquedad de nosotros. Pero cuando están en una condición, son manejables. Por la nariz y por los ojos, que también utilizamos en los aceites. ojos, en el ojo se llama Netra Basti, que esto lógicamente cuando empezamos a ver borroso, por eso es tan importante también la nasia. Muchos problemas que hay en los ojos es por esa flema que se acumula, ¿sí? Por eso nos desintoxica y estamos sacando ese esputo y limpiándonos, lubricando, y con esto pues lógicamente limpiamos esta área. Y el Netra Basti, que uno puede abrir los ojos porque es ghee, y algunas veces ghee medicado con licorice, lo puede uno abrir y después de la terapia empieza uno a ver mucho mejor y a quitar ese cansancio, sobre todo los jóvenes que utilizan tanto el computador, el ordenador, o en la parte también de nosotros que leemos tanto. Entonces, en esa parte ayuda bastante. Muchos problemas que vienen en los ojos se regulan con esta terapia. Muchas de estas terapias que se practican a diario, milenariamente, tienen unos efectos terapéuticos muy sorprendentes en el cuerpo humano, pero nunca nos las enseñaron. Yo recuerdo que cuando me formé como médico nos enseñaron todo el proceso de la fisiología, lo que ahorita llamamos la medicina funcional, que tiene mucho auge y mucha fuerza, y los beneficios de la medicina funcional. ¿Y qué es la medicina funcional? Entender cómo funciona el cuerpo, es decir, bioquímica, fisiología. Nos enseñaron que la inflamación era un mecanismo de defensa, pero en 6º semestre nos dijeron manden antiinflamatorios. Uno no entiende. Si el cuerpo cuando se inflama y hace síntomas lo que está haciendo es buscar un equilibrio, ¿por qué los voy a frenar tomando un antiinflamatorio o muchos medicamentos?
sin dejar de ser nosotros médicos ortodoxos y hacer tratamientos ortodoxos y cirugías y todo, porque yo me formé como cirujano también. Lo que nosotros estamos tratando es de buscar ayudas terapéuticas complementarias. Y ahí entramos en 3 que ha mencionado César ahora muy importantes. El manejo de los aceites, la desintoxicación, que habla de los enemas y de la temperatura, y la alimentación. Cuando nos gradúan como médicos, nos entregan un papel, juramento hipocrático, y ahí dice que tu comida sea tu medicina, pero nunca nos enseñaron nutrición. Coma liviano, pues compre una pesa, porque coma liviano es que, pues, si usted dicen coma liviano y usted no es médico, usted dirá pues que pese poquito. Entonces, entrar a entender todo ese proceso nutricional es muy importante. Vamos a ir a estas notas saludables para que entendamos todo ese concepto de estas ayudas terapéuticas complementarias que se estamos llevando a cabo en Natuveda y en los parques de la salud, porque queremos abrir ese abanico de posibilidades de tratamientos para que al paciente no le sigan diciendo, vaya, a usted ya no hay nada más que hacerle, porque a diario escuchamos este tipo de diagnósticos. Damos estas notas. El Panchakarma es un método practicado por la medicina más antigua del mundo, la medicina Ayurveda. Es un sistema de purificación que busca mejorar la condición de mente, cuerpo y emociones por medio de diferentes estrategias. Para iniciar, es fundamental conocer la constitución de cada persona, conocido en esta medicina como el dosha. Esto permite al especialista identificar los desequilibrios de cada persona para enfocar un tratamiento individualizado en las diferentes terapias que se llevan a cabo, como son Abhyanga, masajes corporales que se efectúan con aceites medicinales, Shirodhara, el cual es un goteo con aceites naturales aplicado sobre la frente y cuero cabelludo para promover descanso de la mente y el cuerpo, la terapia de Nasya, desintoxicando las vías respiratorias con plantas y aceites que además promueven un estado de calma en nuestra mente. Tratamientos como el Basti, que buscan purificar y nutrir nuestro colon por medio de plantas y aceites medicinales, además de realizar actividades educativas diarias que te permitan adquirir información para continuar con este proceso en casa. Naturalmente, para que esta limpieza sea coherente y efectiva, se debe llevar a cabo una alimentación basada en plantas, cultivadas al frente de tu habitación, las cuales serán transformadas en un delicioso plato según tu constitución personal. Te esperamos en el Parque de la Salud de Manizales, para que durante 7 días le regales a tu cuerpo la limpieza que se lleva haciendo por más de 5.000 años en el Oriente y hoy está a tus manos. Yo quiero que ustedes busquen en la literatura Ayurveda, ¿cierto? Sin H, y con la de yuca Ayurveda. Porque es que es un tema que nosotros tratamos de contarles en un programa de televisión y en varios, y ahora que también tenemos al doctor Chris y Alex en los parques de la salud, que uno de ellos es de India y se han formado en India pues muchísimos años. Y así como le hemos hablado de la medicina china, ustedes se den la oportunidad de ir conociendo este tipo de terapia, porque es que esto no es nuevo. Los textos que nosotros utilizamos para estudiar son textos muy antiguos, fueron escritos en sánscrito. Una de las clases que recibíamos allá en una de las escuelas de medicina ayurveda, llegó un profesor y empezó a hablar y a escribir en sánscrito. Pero a nosotros no nos contaron esas cosas en la formación, ni siquiera nos hablaron de acupuntura, de homeopatía. Ahora, afortunadamente, la Universidad Nacional, que tiene también la especialidad, la Juan N. Corpas,
la Manuela Beltrán y otras están abriendo eso. Y ya afortunadamente algunas EPS están autorizando manejar este tipo de tratamientos y productos en la consulta. En Argentina ya la tienen clara. En Argentina. Ya hay una universidad y ya en México. Bueno, es bien interesante, pero poco a poco está entrando porque finalmente Sí. nos tenemos que dar cuenta de que con la Ayurveda uno va a la fija. Usted vivía en Estados Unidos, César siempre ha ejercido su profesión en Atlanta, pero cuando yo empecé a hablar hace 22 años en televisión y en radio sobre estos temas fue muy difícil. Afortunadamente para eso yo ya estaba en la alcaldía, entonces digamos que no fui tan criticado. Es cierto. Y eso me permitió inclusive que muchos alcaldes me llevaran a muchas ciudades a hablar sobre estos temas. Pero traer invitados a Conexión Vital era muy difícil. Que van a ir a ese programa de ese yerbatero, al doctor Papaya. Sí. Y que iban a ir. Y resulta que ahorita pues la cantidad de médicos que se están especializando en esto, recién se llevó a cabo un congreso en Bogotá. ¿Usted cómo que cambió la papaya por el amalaki? Sí, la Malaki, muy utilizado en la historia de la medicina ayurveda. Y uno hablar que más de 3.000 médicos, 4.000 médicos están, y todas las especialidades, porque en los parques de la salud hay muchísimas especialidades y todos manejamos este tipo de terapias, gastroenterología, patología, cirujano vascular tenemos, y todos bajo estos conceptos de las terapias complementarias. Hablemos un poco de esa historia de la medicina ayurveda. Es bien interesante de una diosa, ¿sí? Un dios, la parte femenina, la parte dual, pero Dubantari. Siempre hay unos videos por ahí que tenemos, le rendimos culto, porque fue el primer avatar. Un avatar era como Jesús, que trajo un libro de Ayurveda y el elixir en la otra mano. ¿Sí? Entonces, en este orden, dicen que la primera hierba que llegó fue la berenjena. Interesante. Y así sucesivamente fueron entrando una serie de frutas, verduras, granos, legumbres, que es lo más hermoso en Ayurveda. Las personas me dicen, la canela, ya sabe uno la potencia de la canela, la cualidad de la canela, si te cae bien, si a esta persona no le cae bien, porque ocurren muchos casos. Me dijeron que era muy buena para la diabetes y me ayudó bastante la canela. ¿Quién me quita las manchas? Si la canela mancha, es caliente, pero no fue la canela, fue que no la supieron combinar, que es lo que hace la medicina ayurveda cuando manejan todas las especies, cómo se combinan. Ahí está usted en una de las terapias. Sí, ahí me están motilando. Mire, está tan linda, es una paciente que vimos recuperada. Pues hay unas imágenes que están un poquito borrosas, pero mira qué interesante. Es una clínica en el medio de India, se llama Nanded, en Maharashtra, y el doctor tiene un hospital. Sí, en la ciudad, pero dicen una ciudad como Manizales, pero tiene 7, 8 millones de habitantes. Es curioso, porque esos son como hormigas, tú sabes. Claro. Y aquí, pues lógicamente, se maneja mucho la persona o muy rica o muy pobre, lo cual en otras ciudades que fui, Jaipur, no se maneja sino el rico y el mediano, porque todo el mundo trabaja, no se ven pobres, porque todo el mundo trabaja la plata, trabaja, entonces bien interesante. ¿Y qué terapias? Las terapias que me hicieron, pues lógicamente a mí fue muy diferente a las otras personas, pero a mí me hicieron el Chirodhara, que me encantó bastante. Estoy más tranquilo, mi mente lógicamente más fluida, siento que rejuvenecí. Me hice algo en Estados Unidos y algunos años pues me di cuenta al hacer ejercicio, al hacer toda la prueba, fue bien bueno la recuperación, porque yo pensé que era solo el hombro, fueron muchas cosas que, desahogándome con una de las profesoras, la doctora Prachiti, que le mando agradecimiento total, no hay sino gratitud con ella, porque lo lindo en Ayurveda es que no hay nadie que no le comparta. Tan lindo, Jorge. Todo el mundo comparte, ella suelta, yo le pregunto de cualquier patología y ella le responde, y muchas veces me responde con una pregunta. ¿Y usted qué? ¿Usted cómo haría ahí? Y me pone a pensar que eso es lo más bello para uno aprender. Doctora, mire él cómo se desarrolló, mire esta persona como en 15 días, con esta parte que tenía, pues muchos pacientes van, esta parte que está comprometida, y ver a los 15 días cómo ya empiezan a mover en 15, 20 días.
haciendo masajes, lo mismo en Ayurveda, lógicamente desintoxicando y no consumiendo esos detonantes que son los que lógicamente van aumentando la condición. Me encantó mucho los enemas, porque realmente funcionan, y la alimentación, pues sufrí en esa parte porque como mucho y lo limitan. Claro. Sí, hay ciertos buffets, pero en este caso no. Ya nos dijeron que realmente necesitábamos, era específicamente algo para ellos no tener riesgos, porque mire que cuando uno atiende a una persona y le dice no coma esto y lo otro y le mienten a uno y después dice yo no, a eso no se me alivió, pero ¿por qué? Porque dentro de ellos el ego, que es algo que vamos a hablar muy lindo que entendí, praña parat. Praña es cerebro y para es el desequilibrio del cerebro, que aún me caiga algo mal, yo me lo como. De algo me he de morir. Ah, a mí que no me van a quitar el queso, a mí que no me van a quitar el maní, o no. Y aún algo que sé yo, el cigarrillo, llámese una condición del ego, que estoy todo el tiempo reactivo, a mí no me importa. Un desequilibrio del cerebro, que con Chirodhara, que con Nasya, logro equilibrar, que haya esa conexión de los órganos sensoriales, lubrica y me cambia eso y empiezo a tener ese amor propio y el amor por las demás personas, sobre todo el adulto mayor. Entonces me cambia. ¿Y cómo me cambió eso? Mire, esta persona cambió tanto porque precisamente con esta serie de terapias me cambiaron el chip. Sencillo. Mire que César ha tocado varios temas acá. Él iba ahorita con la canela y demás. Y las dificultades de la alimentación es el manejo de las especies que no estamos acostumbrados acá, pero cuando uno maneja adecuadamente las especies termina manejándose el proceso digestivo. Saber cómo combina, por ejemplo, si es ajo hay que darle perejil, si es la cúrcuma hay que ponerle pimienta negra, y si es a la canela, entonces con clavos de olor. El antídoto. Sí, exactamente. El manejo, que es otro programa que podemos hacer que es de acuerdo al tipo de la persona. Sí. Es que esto es como un preámbulo para que cada vez nos vamos familiarizando más con todo este concepto de este tipo de medicinas. Pero todo va enfocado a ese sufrimiento, ese conflicto que él tuvo cuando le dijeron la alimentación es esto. Por ejemplo, nosotros comíamos 2 veces al día, punto. En la mañana, tipo 10 de la mañana, digamos un brunch, un desayuno, y en la tarde, 5 de la tarde, y ya. Y uno se pone a ver y realmente el cuerpo eso necesita, 2 comidas al día. Y lo otro es el manejo de los aceites, entender cómo el funcionamiento del cuerpo, pero descubrir que cuando nosotros manejamos tantos aceites a nivel tópico o a nivel nasal o esos implantes, porque no eran enemas, 100 centímetros en el intestino llegará a la ampolla rectal. Y lo que hace es que ese aceite tiene una capacidad de absorción en ese sitio que nutre a la persona. Cuando me decían en la mañana todos los aceites, a mí se me quitaba el hambre. Claro, total. Porque la piel es claro. Millones de poros, eso come y eso entra. Entonces miren que son una cantidad de aspectos. La medicina ayurveda tiene varias especialidades. A ver si se acuerda usted también de ella. Entonces son la medicina interna, la ortopedia, la pediatría, la toxicología, la ginecología, pediatría. La pediatría, la sexología. Claro, la sexología. Que vamos a lograr ahora porque vamos a hablar un poco de este aspecto integral en el campo de las medicinas, que afortunadamente en Colombia tenemos profesionales de la salud y médicos que han buscado esto, porque como se ha convertido como un mito, como que la gente no toca ese Pero tema. mire tan interesante, Doc, que creo que ya lo hemos dicho anteriormente, el primer hueso roto lo cosió la Ayurveda con los ganchos, y exactamente así lo está haciendo la medicina tradicional. La primera autopsia la hizo la Ayurveda, Doc. Y así la están realizando. Pues ellos fueron quienes empezaron a hablar de embriología. Entonces Duvantari, uno le rinde el culto y todo el mundo el que le rinde ese culto con flores, de hecho ya lo estamos implantando y quiero que lo implantemos en la clínica. Las flores a Duvantari es como a Jesús, que le rendimos los que tenemos fe, a la Virgen de Guadalupe, cualquiera es la misma deidad, cualquiera es lo mismo, funciona igual como esa fe. Lógicamente la fe es algo que no se ve, pero la recompensa es ver lo que se cree. Y Duvantari le da a uno como esa información. Entonces, a través de ella hay libros, el Caracas Samhita, de todo cuanto se vaya uno. Y esta persona que tiene varias patologías, que tienen 4, 5, 6 patologías. Gracias a Dios hay personas con una sola y sin embargo sufren. Hay personas con 4 y 5. Sí. Y que todas van a un mismo concepto, que es el Panchakarma, mandar toda esa información
tóxica al intestino y eliminarla. Eliminar los 3 dochas. ¿Qué es dochas o humores? Sacar el calor, sacar los gases, el viento, que es el aire, bata, o sacar el agua, la flema, que el agua se convierte en flema, bata, pita y capa. Una vez alguien me dijo, es que usted habla en esos términos muy raros, inicialmente. Sí, inclusive Iván una vez me dijo, César, no hablen en esos términos. Cuando empecé la primera clase hace ya varios años, yo dije, la doctora empezó en sánscrito de una vez, tic-tac-tu-madura lagu, bata, pita, capa, prakuti, todo eso. Y yo dije, ¿qué es esto tan horrible? Dios mío, cuando a los 8 días todo empezó. Estamos recordando la Ayurveda. ¿Sabe que a mí me pasa cuando he tenido invitados acá, que he tenido inmunólogos, internistas, y de pronto se sientan acá y hablan de términos médicos muy difíciles? Y a mí me gusta que ustedes, los televidentes, se confronten con eso. Porque es que detrás de cualquier proceso terapéutico hay mucha ciencia. Entonces, todo esto que está diciendo César, todo lo que vivimos nosotros cuando estamos en congresos, conferencias y nos hablan de términos muy difíciles médicos, es para que ustedes entiendan que esto no es una cosa empírica, que esto tiene un proceso de investigación. En el caso de la medicina ayurveda, pues es porque es una formación que se hace en esa parte del mundo donde nació el mundo realmente. Pues vuelvo y repito, esto es muy nuevo, 3000 años antes de Cristo ya se hablaba de esas suturas con ganchos. De eso. Entonces, después los indígenas hacían trepanaciones y demás. A eso es lo que queremos llegar. Vamos a ir a estas notas saludables para que hablemos un poco de ese concepto importante de las especialidades, que una de ellas está en la medicina ayurveda y tiene que ver también con la sexualidad. Después de estas notas saludables. La ansiedad, los duelos, la depresión y las crisis emocionales son superables con un correcto acompañamiento médico y de salud mental. Medicol IPS y el Parque de la Salud ofrecen 7 días para tu alma y transformación. Un internado de bienestar y de autoconocimiento para la sanación integral. 3 módulos de interiorización que te harán vivir experiencias para reconectar con la fuente inagotable de salud que reside en tu interior. Pregunta por la próxima fecha y vive con el equipo del Dr. Rojas un viaje profundo al alma. Yo tengo un agradecimiento muy grande con la Universidad Manizales porque ha sido un apoyo durante 20 años en Conexión Vital. Y todas las especialidades que tiene la Universidad Manizales han pasado por acá con sus diferentes médicos. El doctor Javier Gómez Puertas es médico cirujano de la Universidad de Caldas y eligió esa especialidad médica, la sexología. Y César le preguntaba ahora, ¿cómo así? Y es que la Universidad de Manizales tiene, y en tantos semestres. Contemos un poco del programa que ustedes tienen, porque eso hace parte de lo que nosotros estudiamos en India, en el programa de la medicina ayurveda. Es una especialidad de la medicina. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, que afortunadamente están ustedes con ese programa en la universidad y que ya están empezando con el programa de nutrición, que es otro gran avance. Claro que sí. Como para atar cabos con lo que fue nuestra alma mater, pues la Universidad de Caldas fue la primera universidad en América Latina que tuvo un programa de sexología para las personas que se estaban formando como futuros médicos a finales de los 70 con el maestro Elial Saty. En este momento la Universidad de Manizales, la única en Colombia, tiene en medio de su programa de medicina, los estudiantes desde quinto hasta noveno ven 2 horas semanales de sexología. Es muy grato, ellos pues logran tener un nivel básico, intermedio, y en verdad es una necesidad porque pues ya estamos comprendiendo
que la salud sexual no es solamente evitar infecciones, decidir sobre la gestación, sino mejorar el nivel general de calidad de vida. Pero es un mito, hablar de sexología es muy difícil. A mí me ha dado mucha dificultad ese programa. Ahora que estaba en India, pues varias doctoras y Cris estuvieron acá hablando sobre ese tema. Y algunos de los televidentes me escribían, doctor, ¿cómo que hablaron de vibradores en el programa? ¿Cómo que hablaron de masturbación? ¿Cómo? Pero eso se esconde mucho, inclusive en la consulta. La gente no cuenta de los abusos, de la vida de pareja, donde no hay de pronto el amor, o muchas señoras dicen, yo no tenía relaciones sexuales, yo era violada en cada relación. ¿Por qué tanta importancia la sexualidad, doctor Javier? Digamos que, para ponerlo en el contexto cultural, nuestra cultura occidental o judeo-cristiana siempre ha tenido como una forma, una relación conflictiva con el placer sexual. Y no solo con él, sino también con ver a la mujer como un ser integral, igual. Siempre ha tenido la percepción de que lo sexual va más en torno al placer masculino y en ese sentido a lo penetrativo vaginal. Pero yo pienso que, pues les contaba ahorita que yo terminé mi programa de sexología en el año 2000, o sea, llevo estos 22 años dedicados a ello, y ahora estoy haciendo cosas como conversatorios, talleres, la consulta, que 20 años atrás no se daban. O sea que yo pienso que poco a poco eso se ha ido cambiando y ya hay más sensibilidad por el tema. ¿Qué título le pone usted, por ejemplo, a un conversatorio o a un taller para hacer una convocatoria? Por ejemplo, el que tenemos ahora más taquillero es sobre como de reaprendizaje de erotismo femenino. Reaprendizaje de erotismo. Claro, erotismo femenino. Sí, porque como lo decía ahorita, la cultura nuestra ve lo sexual más como penetrativo y la penetración vaginal en general no es un buen estímulo para que la mujer llegue al orgasmo. Desde la parte del aprendizaje, nuestras mujeres desde la infancia se les quita esa posibilidad de que se integren los genitales a su esquema corporal, que se sientan cómodas con su vulva. En la adolescencia, que puedan aprender sus formas de estímulo clitorideo, cómo disparar orgasmos, que entiendan que, por decirlo en paisa, que no son unos objetos sexuales, sino unos sujetos eróticos. En paisa lo diríamos que lo cortés no quita lo caliente, o sea, que yo puedo ser una buena mujer y buscar placer, y eso no desdice de mí. Lo hemos encontrado, yo espero que pronto podamos hacerlo también con hombres, para mirar esa parte pedagógica cultural. En medicina ayurveda se utiliza mucho el shatavari, que es la hierba de la mujer, para el tema de la lubricación, para organizar todo el sistema reproductor. Sí, estábamos con la mamá de Santiago, que para todos estuvimos en consulta. Yo hablo porque como César y nosotros estábamos en el mismo proceso, como con diferentes profesores. Es muy bueno que entiendan por qué hablamos de estos procesos terapéuticos. Existe un tratamiento muy investigado en la medicina ayurveda que se llama Shatavari y tiene unos efectos terapéuticos muy importantes como para reactivar o mejorar esos procesos que se presentan en la menopausia. Yo no sé si ustedes, me imagino, en sus talleres tocarán mucho este tema porque muchas dicen, van a la consulta, me morí. Me morí acá para abajo. Puede a tal punto, es más acá, o realmente suceden estos cambios tan fuertes que se rompe ese esquema de la sexualidad y empieza ese proceso de deterioro cuando llega la menopausia. Pues digamos que puede tener parte biológica, pero en sexología decimos que un indicador del nivel general de calidad de vida sexual de una sociedad es que tanto disfrutan la sexualidad sus adultos mayores. Porque cuando los adultos mayores logran disfrutar de su vida erótica, que es absolutamente posible, significa que las etapas previas en la vida, la sexualidad no fue una carga, no fue una obligación conyugal, no fue una forma de mostrar hombría o feminidad, sino que fue algo que me congraciaba conmigo mismo desde lo placentero. Entonces, digamos que ese golpe del bajón hormonal, pues claro, se siente y lo pueden sentir mujeres un poco más que hombres, pero si vivieron siempre su sexualidad como una carga maluca, pues dicen, no, ya, hasta aquí llegué y yo me salgo de eso. Pero si vivieron la sexualidad como un as bajo la manga para disfrutar, para compartir, pues podrán en el climaterio después seguir disfrutándolo. Doctor Javier, cuando nosotros estudiamos el tema de la medicina oriental,
que es muy antigua, y en la medicina china también, se toca el tema de la sexualidad. Ustedes lo están haciendo ahora. Es tan importante, es tan contundente manejar este concepto y tiene tanto que ver con la salud como para contemplarlo en la práctica médica. Claro que sí. Por ejemplo, con los estudiantes de noveno, la clase anterior del programa de medicina, nos hacíamos la pregunta, ¿qué es tener buena salud sexual? A fin de cuentas, ¿qué es? Porque el imaginario es, como lo comentaba usted en la parte inicial del programa, es como que tener buena salud alimentaria hubiera sido no tener diarreas o indigestiones, ¿no? Tener buena salud alimentaria implica que yo sea capaz de comprender cuáles son los nutrientes que tengo en mi entorno, cómo mezclarlos, cómo balancearlos, cómo prepararlos. En fin, la percepción de lo sexual es como que tener buena salud sexual hubiera sido no tener infecciones, no tener embarazos no planeados, no tener violencia. No, hay que mirar la parte positiva. Y la parte positiva de tener buena salud sexual implica que yo haya sido capaz de decidir en qué momento de mi vida voy a ejercer mi opción procreativa, voy a ser papá o mamá, que haya tenido una buena higiene sexual, es decir, que no me hayan puesto en riesgo de enfermar o morir por ejercer mi vida sexual, que los imaginarios que tengo de lo masculino y lo femenino no me hayan permitido agredir o ponerme en situación de víctima, que es tener una buena higiene como sociosexual o la parte de género, que haya apreciado la diversidad sexual, que es un tema muy importante, que haya podido disfrutar de mi vida erótica individual o en pareja. Y la parte última, que es la pregunta específica que usted me decía, lo podemos resumir con un estudio muy fuerte que hizo un sociólogo y sexólogo norteamericano, el doctor Ira Rice, que dice que lo que le aporta la sexualidad a las comunidades es poder vivir valores como la honestidad, la responsabilidad y la tolerancia. O sea que no es solo placer, tiene un impacto por encima de honestidad, responsabilidad y tolerancia. Esos son los valores sociales. Y yo creo que terminando la fidelidad. Doctor Javier, cuando uno ve libros de la historia, pues no sé si ustedes en las clases de sexología hablan de esa historia y por qué, digamos, la medicina ayurveda, pero uno ve esas pinturas en Egipto, el Kama Sutra, uno ve esas tallas en piedra de tantos años atrás y con diferentes, digamos, matices. Sí, matices sexuales. Siempre se le ha dado ese concepto importante, pero lo convertimos en un mito. Sí, como decíamos, es sobre todo nuestra cultura, incluso la parte católica de nuestra cultura, porque la parte judía, que somos judeocristianos, la parte judía no le tiene tanto temor al placer como lo tuvo la parte católica. O sea, técnicamente decimos que nuestra cultura es erotófoba, o sea, le tiene miedo al placer, pero muchas otras no lo tuvieron. Nuestros pueblos, la riqueza erótica en los pueblos nuestros, antes de tener el contacto con Occidente, era muy grande. Hay estudios muy bellos sobre el comportamiento sexual. Pueblos melanesios, polinesios, antes del contacto con los europeos, incluso los mismos europeos en la Edad Media no tenían tantos temores para expresar su sexualidad. Las cosas se fueron como organizando a través de los códigos morales de la Iglesia. No significa pues que yo esté hablando mal de nuestra Iglesia Católica, ni mucho menos, pero eso es una parte de concebir el mundo. Y con el temor como de alejarnos de los pecados de la carne, pagamos un precio muy grande, como quitando de lo que es bueno, correcto, digno en la vida, el placer sexual. O sea, el placer sexual no desborda, el placer sexual no arrastra. Es como decir que uno, porque disfruta del comer, coma de manera desproporcionada o a toda hora o con quien lo invite. Uno siempre puede y debe aprender a seguir conscientemente sobre lo placentero. En ese proceso estamos, es todo un proceso de pedagogía cultural, digamos. Qué lindo, porque mire lo que decía César ahora, pues nosotros estamos en un concepto de medicina sana, pero a él le gusta comer y come harto, pero sabe cómo hacerlo, cómo combinarlo. Y es lo mismo de lo que ustedes están haciendo. Y me parece muy lindo que la Universidad de Manizales y hacer ese reconocimiento, porque de cuarto a noveno semestre, 2 veces a la semana, un médico, el doctor Javier, se sienta con los estudiantes, porque en la consulta médica es que a uno le toca confrontar a la persona cuando empieza a hablarle de situaciones sexuales que ha ocultado por años. Y nos pasa cuando usted está en los programas del Día para tu Alma, cuando está en Natuveda encerrado con los pacientes, y se da cuenta uno que una gran cantidad de problemas que está refiriendo la persona se gestaron
en ese tipo de procesos sexuales. Desafortunadamente el tiempo pues corre en televisión, pero el tema con el doctor Javier, el tema con el doctor César, nosotros vamos a continuar con todo esto, porque esto es lo que queremos. Yo quiero agradecer a todas las personas que durante este tiempo que estuvimos en India continuaron con toda la sintonía. Esperamos que sigan muy atentos a nuestros programas. La finalidad nuestra es hacer educación y prevención, como lo está haciendo usted en la Universidad Manizales ya, y lleva 20 años estudiando, investigando todo ese camino tan importante de la sexualidad dentro del concepto de la salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, y a todos ustedes no olviden remisión también de este programa a las 5 de la mañana y ver nuestros programas en Teleislas a las 9 de la noche. No lo olviden, 9 de la noche. También ustedes pueden ver nuestros programas en Teleislas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, doctor. El Panchakarma es un método practicado por la medicina más antigua del mundo, la medicina Ayurveda. Es un sistema de purificación que busca mejorar la condición de mente, cuerpo y emociones por medio de diferentes estrategias. Para iniciar, es fundamental conocer la constitución de cada persona, conocido en esta medicina como el dosha. Esto permite al especialista identificar los desequilibrios de cada persona para enfocar un tratamiento individualizado en las diferentes terapias que se llevan a cabo, como son Abhyanga, masajes corporales que se efectúan con aceites medicinales, Shirodhara, el cual es un goteo con aceites naturales aplicados sobre la frente y cuero cabelludo para promover descanso de la mente y el cuerpo, la terapia de Nasya, desintoxicando las vías respiratorias con plantas y aceites que además promueven un estado de calma en nuestra mente. Tratamientos como el Basti, que buscan purificar y nutrir nuestro colon por medio de plantas y aceites medicinales, además de realizar actividades educativas diarias que te permitan adquirir información para continuar con este proceso en casa. Naturalmente, para que esta limpieza sea coherente y efectiva, se debe llevar a cabo una alimentación basada en plantas, cultivadas al frente de tu habitación, las cuales serán transformadas en un delicioso plato según tu constitución personal. Te esperamos en el Parque de la Salud de Manizales, para que durante 7 días le regales a tu cuerpo la limpieza que se lleva haciendo por más de 5.000 años en el Oriente y hoy está a tus manos. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu